Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión 6:30 en punto de la mañana. Buenos días y bienvenidos. Estamos listos, Gregorio Rojas y Lirio Pérez, junto a un gran equipo para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Hoy, Lirio, lo hacemos en el estado Zulia. Allá se genera información en materia de transporte. Nuestro compañero José Leonardo Nava nos amplía la información. José Leonardo, buenos días. Buenos días. En la ciudad de Maracaibo, choferes, el Comité de Usuarios y autoridades del Ejecutivo Municipal aún no definen las nuevas tarifas del transporte público, pese a que han sostenido algunas reuniones, pero no se ha llegado a ningún tipo de consenso. Las tres partes involucradas en la discusión han presentado varios tabuladores distintos que serán estudiados por el alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, quien tiene la última palabra, por lo que hasta ahora se mantiene la tarifa oficial de 1.200 bolívares para autobuses y ruta corta de carros por puestos y 1.600 bolívares para la ruta larga. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. José Leonardo, gracias. Ahora seguimos hacia el estado Vargas. Lo hacemos con información en materia de salud. Allá está listo nuestro compañero Orlé Frank Amaya. Hola, Orlé Frank, buenos días. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el estado Vargas, donde las autoridades locales supervisaron los trabajos de construcción del Centro Infantil de Quimioterapia en el estado Vargas. Las labores tienen un avance del 70% y la inversión supera los 344 millones de bolívares. Se conoció que serán atendidos más de 4.000 varguenses y que será inaugurado a finales de este año. En la cámara de David Moreno, Orlé Fran Amaya, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Orlé Frank. Finalizamos nuestro acostumbrado recorrido por Venezuela en los Andes, en el estado Táchira. Allá la información que se genera es en materia laboral. Nuestra compañera Marine Glot nos amplía. Marine, buenos días. Hola, buenos días. Trabajadores de la construcción del estado Táchira se declararon de brazos caídos para exigir la reconsideración de sus sueldos a los patronos. Adscritos al sindicato elevaron un documento a las empresas privadas y contratistas en el que piden un incremento del 500% del sueldo. La propuesta establece el pago de 3 millones de bolívares semanales para ayudantes, 4.250.000 para operadores de maquinaria y para maestro de obras 5 millones, esto semanalmente. Los agremiados del Sindicato Único de la Construcción del Estado reciben actualmente 15.000 bolívares por jornada laboral. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Marine. Continuamos con más. El vicepresidente del área económica, Wilmar Castro Soteldo, indicó que esperan que la próxima semana entre en funcionamiento el nuevo sistema de divisas del tipo de cambio complementario o flotante de mercado DICOM, para el cual en los últimos días han realizado pruebas sobre su operatividad con el objetivo de afinar los últimos detalles. Castro Soteldo explicó que este esquema permitirá que los capitales que están fuera del país puedan no solo ingresar de manera legítima a Venezuela, sino además participar en los procesos de inversión productiva, desarrollar la industria y avanzar en los sectores donde hay minusvalía. Del mismo modo, el vicepresidente del área económica aseguró que han estado trabajando en la operacionalización desde el punto de vista tecnológico y de blindaje para garantizar una mayor seguridad en el sistema. Por otra parte, Soteldo recalcó que la producción nacional evolucionó 67% durante el año 2017, alegando que dicha proporción se debe a la aparición de nuevos actores del sector primario. El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, criticó el balance ofrecido por el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, calificándolo de impreciso. El economista y diputado refutó las aseveraciones del ministro en las que asegura que la producción nacional evolucionó un 67% durante el pasado año. A su juicio, la producción nacional disminuyó significativamente en el 2017. El expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, exigió que cesen las acusaciones de corrupción en su contra para regresar al país y medirse en primarias ante el presidente de la República, Nicolás Maduro. Ramírez aseguró su disposición de regresar a Venezuela siempre y cuando se le ofrezcan las garantías necesarias para emprender un recorrido por el país y dialogar con los dirigentes de distintos partidos políticos oficialistas en pro de medirse en unas primarias donde se defina quién hará frente al candidato de la oposición en las próximas elecciones presidenciales. Enfatizó que de reelegirse el actual Ejecutivo Nacional se puede producir una fractura histórica en el movimiento oficialista, trayendo consigo una alta desestabilización económica.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló como inadmisible que los problemas en Venezuela sean resueltos a través de la vía del diálogo. Durante un encuentro celebrado en Miami con organizaciones de venezolanos radicados en Estados Unidos, Almagro rechazó la continuidad del mecanismo de diálogo que ha venido celebrando la oposición venezolana y el gobierno nacional en República Dominicana. Insistió en que no se puede legitimar a su juicio los procesos que han afectado la calidad de vida de los venezolanos. En alusión a la necesidad de cohesión dentro de la oposición, el titular de la Organización de Estados Americanos instó al pueblo venezolano a que se una a sumar esfuerzos. La Cancillería de la República rechazó el comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en donde la administración del presidente Donald Trump califica de infundados los señalamientos que aseguran que el país norteamericano busca derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En este sentido, el gobierno venezolano aseveró que el país atraviesa un bloqueo económico, comercial y financiero impuesto de manera unilateral por el gabinete del presidente Trump, siendo esto una violación de todas las normas del derecho internacional e incluso de la Carta de las Naciones Unidas. Del mismo modo, el gobierno de Venezuela aseguró que es Estados Unidos quien finanza, protege y alienta a los diversos grupos que intentan por vías violentas la destitución del gobierno actual en el país. El director ejecutivo del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, aseguró que el cuerpo del ex inspector del 6CPC, Oscar Pérez, fue enterrado este domingo sin presencia de sus familiares en el Cementerio del Este. Romero afirmó que los restos de Pérez fueron sepultados en el Cementerio del Este en La Guairita, donde, con fuerte presencia militar, solo se permitió el acceso a la tumba del exfuncionario a 2 familiares. Según las actas de defunción que entregaron las autoridades a los parientes de Pérez, el mismo perdió la vida tras recibir un impacto de bala en la cabeza el pasado lunes durante el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad de la nación. Pasadas las horas, familiares y simpatizantes del exfuncionario se reunieron alrededor de la tumba para honrar su memoria. El canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo un encuentro con representantes de los movimientos de izquierda de Chile, país donde se realizará este lunes la tercera reunión ministerial del Foro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y China. Tras el inicio de la tercera reunión ministerial del Foro de la CELAC y China, el canciller venezolano ratificó que dicho evento se erige bajo los principios de igualdad, respeto mutuo, desarrollo social, cultural y educativo de los pueblos, con miras a buscar puntos de encuentro dentro de las diferencias. En la reunión participó el presidente del Comité Ejecutivo del Partido del Socialismo Allendista y Movimiento Social, a Esteban Silva, el senador chileno Alejandro Navarro, el nieto de Salvador Allende, Pablo Sepúlveda Allende, así como diplomáticos venezolanos quienes a su vez ratificaron su apoyo al gobierno nacional frente a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. El Papa Francisco concluyó su viaje a Perú con una misa ante más de 1 millón de personas en Lima, donde denunció las situaciones de dolor e injusticia en las ciudades y rechazó la política en muchos países de Latinoamérica. Francisco aseguró este domingo durante su gira que la política en Latinoamérica sufre una gran decadencia y corrupción, respondiendo a algunas preguntas de los obispos de Perú durante su visita a ese país. Si la política está enferma, está muy enferma, en América Latina. Y porque hay excepciones, pero en general está más enferma que sana. Entonces, lo que decimos es verdad. Bueno, acá Dios, usted como conferencia episcopal vea qué se puede hacer, porque también acá es el camino de lo posible, ¿no? Pero al menos ser consciente del problema y que por ahí Dios se puede hacer esto, un trabajo como conferencia, algo, pero no descuidar el mundo de la política, que no es hacer politiquería porque yo soy amigo de tal día, no, la honestidad política. El sumo pontífice se despidió de los feligreses peruanos pidiéndoles que cuiden la esperanza y que la mejor manera de cuidarla es permaneciendo unidos para que todos estos motivos que la sostienen crezcan cada día más. Amigas y amigos, 6:39, hacemos nuestra primera pausa. Y ya regresamos con más información, quédense allí.
Paciente Jovino Anaya requiere con carácter de urgencia pregabalina, Neurotin de 75 o 150 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0212-442-4642. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 6:44 de la mañana, la Fundación Alberto Adriani, en conjunto con la Universidad Monte Ávila y el Centro de Formación de Políticas Públicas Arístides Calvani y FEDEC, presentaron el primer libro de la colección centenaria, el cual lleva como nombre Vida, Pensamiento y Obra de Arístides Calvani, acto que contó con la participación del presidente del IFEDEC, Eduardo Fernández, entre otras personalidades. Estamos celebrando el centenario del nacimiento de Arístides Calvani. Tal día como hoy, hace 100 años, nació Calvani. Por cierto, nació en Puerto España, en Trinidad, hijo de padres venezolanos y además crecido y desarrolló toda su vida en Venezuela. Un gran venezolano, que en este momento nos hace enormemente falta, porque Calvani fue un hombre de Dios y hoy en Venezuela hacen falta muchas personas que tengan conciencia de Dios, de la dignidad de la persona humana, de cada uno de los seres humanos. Durante la actividad, Fernández también ofreció las palabras de apertura. Indicó que Calvani es recordado por la fe que tenía. Asimismo, señaló que al mundo le hacen falta personas como él, que crean y vivan en el amor de Dios. Del mismo modo, el presidente del IFEDEC aseguró que el propósito de esa celebración es utilizar los conocimientos de Arístides Calvani como ejemplo de un hombre luchador de Venezuela por la democracia y el respeto del Estado de Derecho. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Remigio Ceballos, informó que durante la operación Gedeón, adelantada en el Junquito contra la banda liderada por Óscar Pérez, se empleó el uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza ante individuos que tenían 2 carros bombas y C4. En este sentido, Ceballos aseguró que el grupo liderado por el exfuncionario policial no solo estaba al margen de la ley, sino que habían realizado consecutivas amenazas contra el pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las autoridades del Estado. Al mismo tiempo, el almirante en jefe afirmó que, por órdenes del jefe de Estado, la CEOFAM mantendrá el esfuerzo para garantizar la paz y el respeto a los derechos humanos de todos los venezolanos. El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, afirmó que bajar los precios de los alimentos a como estaban establecidos el pasado mes de diciembre ha acabado con los canales comerciales y la cadena de suministros. El presidente de Fedecámaras cuestionó el hecho de que se ataquen las consecuencias y no las causas originarias del problema, por lo que mostró su preocupación alegando que la situación por la que atraviesa el país es alarmante debido a que solo se sembró 30% del área cultivable, ya que el gobierno nacional no entregó las semillas, los fertilizantes ni los agroquímicos correspondientes. El Comité de Monitoreo Ministerial que vigila el acuerdo de recorte petrolero de la OPEP constató el nivel de cumplimiento del 107% del pacto convenido del pasado año 2017, al tiempo que reafirmaron el compromiso de trabajar por estabilizar el mercado petrolero. En un comunicado oficial, el comité integrado por Venezuela, Rusia, Kuwait, Omán y Argelia expresó su satisfacción con los resultados generales del convenio e instó a los firmantes a intensificar sus esfuerzos colectivos e individuales para estabilizar el precio del crudo. En el texto, el comité informó que el año pasado los recortes de suministro se cumplieron en 107%, mientras que en diciembre la ejecución alcanzó el 129%, porcentaje más alto desde su implementación. Por su parte, el ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, enfatizó que el comité reconoció el éxito conjunto de los países productores, consumidores y de la economía global. El presidente del partido Puente, Irán Gaviria, aseguró que Venezuela cuenta con una gran cantidad de granjas para albergar alrededor de 20 millones de aves y producir 1.400.000 toneladas de carne de pollo al año. Gaviria destacó que Venezuela tiene potencial en la producción avícola. Por eso hizo un llamado a estimular el empleo y la producción nacional. Tenemos técnicos especializados, genética avícola, plantas de alimentos balanceados, sanidad animal. No es justo que hoy nuestros compatriotas no consigan pollo y cuando lo consiguen tienen que pagarlo en cerca de 200.000 bolívares el kilogramo. Vamos a cambiar de rumbo, a tener una nueva política agrícola, a producir los alimentos que requiere nuestro pueblo.
El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó que a la entidad llegaron 3 autotransformadores monofásicos de 80 toneladas cada uno, los cuales buscan mejorar la generación eléctrica y optimizar el servicio en Maracaibo y la costa occidental del lago. Del mismo modo, el gobernador aseguró que este lunes se realizará el traslado de los 3 equipos hasta la subestación Cuatricentenario para comenzar así el proceso de instalación. Prieto señaló que el gobierno nacional realizó una inversión de $20 millones y 9.000 millones de bolívares, tanto para el traslado como para la instalación de los mismos. Dos venezolanos, trabajadores de la aerolínea afgana privada Cam Air, perdieron la vida durante un asalto talibán al Hotel Intercontinental de Kabul. La capital afgana volvió a ser objeto de un ataque insurgente 7 años después de otro asalto similar, cuando en la noche del pasado sábado un comando talibán lanzó un ataque suicida que dio paso a 5 insurgentes. Según el portavoz de Interior, Nasrat Rahimi, el asalto talibán al Hotel Intercontinental de Kabul le ha costado la vida a 18 civiles, 14 de ellos extranjeros, y a los 6 atacantes que murieron abatidos por las fuerzas de seguridad tras un combate de 13 horas en el que pudieron salvar la vida a más de 150 personas. Rahimi indicó que entre los fallecidos se encuentran 8 ucranianos y 2 venezolanos, quienes a su vez son empleados de la aerolínea afgana privada Cam Air. Entre los fallecidos también se encuentra el jefe del directorio de telecomunicaciones de la provincia afgana de Farah, quien encontraba en el hotel junto a sus homólogos de otras provincias para participar en una conferencia sobre tecnologías de la información organizada por el gobierno de Kabul. 6:50 de la mañana, hacemos una nueva pausa. En breve volvemos con más información. José Rangel necesita con urgencia clonazepam de 2 miligramos y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse al teléfono 0416-529-4726. Las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. 6:54 de la mañana, iniciamos nuestro recorrido para saber lo que pasa en el mundo. Y lo hacemos en España, donde la Fiscalía de ese país afirmó que pedirá la activación de la orden internacional de detención contra el expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont. España espera que esta acción se realice si Puigdemont viaja hasta Dinamarca para participar en un debate organizado por la Universidad de Copenhague. Miles de personas salieron a las calles de varias ciudades de Estados Unidos en la segunda jornada de las marchas de mujeres, que en esta ocasión tiene como motivación principal impulsar el registro de mujeres votantes, así como también la postulación a cargos públicos. En Honduras, un hombre murió tras la reanudación de las manifestaciones de la alianza de oposición contra el presunto fraude electoral en los comicios generales de noviembre de 2017. Esto a una semana de que el presidente Juan Orlando Hernández asuma su segundo mandato. El líder de la alianza de oposición, Salvador Nasrallah, ha reiterado que las protestas continuarán por tiempo indefinido hasta que Hernández deje el poder. El presidente de Bolivia, Evo Morales, decidió anular la nueva legislación penal que ha causado, a su juicio, las protestas de varios sectores del país. El líder boliviano señaló que asume la decisión y reconoció que hubo un descuido de la Asamblea, por lo que formalizará la medida mediante una carta dirigida al Legislativo para que se consideren los artículos observados. Finalizamos en Corea, donde después de varios encuentros entre delegaciones de las 2 naciones de la península, del Comité Olímpico Internacional y del Comité Organizador, se ha llegado a un acuerdo histórico. Por primera vez, los equipos de Corea competirán unidos como una sola nación. El equipo de hockey sobre hielo estará representado con la bandera de la unificación coreana, anunció el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, quien a su vez aseguró que los 22 deportistas competirán en 5 disciplinas distintas: patinaje artístico, patinaje de velocidad en pista corta, esquí de fondo, esquí alpino y hockey sobre hielo. Estornudos y picazón en la nariz son síntomas frecuentes aquí en Caracas entre los meses de diciembre y enero. Los casos de alergia aumentan por la alta concentración de alergenos en el ambiente, pero ¿por qué exactamente en esta época del año y en la ciudad?
Consultamos estas interrogantes con el especialista Francisco Pérez Olivares. La mayoría de los pacientes que tienen alergia se deben a alergenos, que son unas sustancias que están en el aire, que entran a través de la fosa nasal y reaccionan. Nuestro vello ávila le crece una matica como un trigo, que se ve como rojito, que se llama campín melao. Ese campín melao bota polen y ese polen baña Caracas. Y ese es uno de los alergenos. Hay personas que inclusive que no son muy alérgicas y cuando eso se florea, como decimos, pues entonces se ponen como si tuvieran una alergia muy severa. En los casos severos, el especialista recomienda una dosis de antihistamínico cada 24 horas. Asegura que este tipo de medicamentos ha evolucionado con los años y ya no producen efectos secundarios como sueño y cansancio. Lo que no deben hacer, y eso es importante, es usar gotas nasales. El uso de gotas nasales lo que hace es traer problemas a la nariz. Si uno usa más de 5 días unas gotas nasales de esas descongestionantes, ya la mucosa nasal deja de funcionar bien y se va haciendo adicta a la gota. La nariz va perdiendo una función que es muy importante, que es humedecer, calentar y limpiar el aire. Es inevitable estar en contacto con este alérgeno. Como bien lo indicó el especialista, se encuentra en el aire, pero sí podemos evitar que los episodios alérgicos sean severos siguiendo algunas recomendaciones como mantener las ventanas cerradas, utilizar lentes de sol en la calle que nos sirvan como barrera, sobre todo en horas de la mañana, cuando hay más concentración de polen en el ambiente, limpiar los espacios con trapos húmedos para retirar con facilidad cualquier tipo de alérgeno. Soy Yoheis Adrián, hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Vamos a hacer una nueva pausa. Al regreso de la entrevista de Venevisión nos acompaña el constituyente Darío Vivas. Con él conversaremos al regreso. Joana Salcedo necesita con urgencia sultamicilina de 750 miligramos y amoxidúo de 750 miligramos. Quienes puedan ayudar, favor comunicarse a los teléfonos 0426-611-7603 o al 0412-204-4983. Las colaboraciones son gratuitas, no acepta realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy recibimos como invitado a Darío Vivas, ya lo presentamos. Él es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros. Okay, muy buenos días y gracias a ustedes por invitarme. Comienza una nueva semana, estamos prácticamente terminando ya el mes de enero. Gobierno y oposición no se reunieron la semana pasada en República Dominicana. ¿Es posible que esta semana sí pueda haber no solamente reunión, sino primeros acuerdos? Bueno, ese es el esfuerzo que está haciendo el gobierno revolucionario y el presidente Nicolás Maduro permanentemente convocando a la derecha a dialogar. No se hizo el diálogo porque ellos no fueron, dejaron embarcado a todo el mundo. Eso es como la costumbre, que comienzan un supuesto diálogo y luego se levantan de la mesa sin ningún tipo de explicación. La única explicación que uno le pudiera dar a eso es que no hay una disposición, nunca había una disposición por parte de la derecha de dialogar, nunca había una disposición de la derecha por respetar el Estado de Derecho, la democracia, las instituciones, sino simplemente actuar con la violencia que los caracteriza. Por eso que nosotros entendemos que no van porque siguen promoviendo la violencia criminal. Sin embargo, la Mesa de la Unidad Democrática emitió un comunicado explicando las razones por las cuales no asistió la semana pasada. Le voy a hacer una pregunta, pero antes quiero citarle un estudio difundido de la firma Interlace, según el cual 72% de los venezolanos apoyarían el adelanto de las elecciones presidenciales. Si no hay humo blanco, digamos, entre gobierno y oposición en Dominicana, ¿es posible que la constituyente dé la fecha para las elecciones presidenciales tal como ocurrió con los comicios de gobernadores y los de alcaldes? Sí, la Asamblea Nacional Constituyente es la que está mandatada para fijar la fecha de las elecciones.
y plantearle eso al Consejo Nacional Electoral para que ellos se encarguen de la ejecución de toda esta decisión que toma la Asamblea Nacional Constituyente. Así se ha venido haciendo desde que se convocó a la constituyente, desde que se convocó a la elección de gobernadores y a la elección de los municipios. O sea que sí es posible. Además, fíjate tú que la gente, según la encuesta que tú dices, está planteando la posibilidad de un adelanto de las elecciones. Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer elecciones. Este año tiene que haber elecciones, en cualquier momento, cuando así lo establezca la Asamblea Nacional Constituyente y de esa manera se cumple con lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿El candidato seguiría siendo el presidente Nicolás Maduro a reelección como se ha hablado antes o sería posible que hubiera primarias en las llamadas fuerzas de la revolución? Por ejemplo, Rafael Ramírez ha puesto su nombre a disposición para elegir un candidato del oficialismo. ¿Usted qué piensa? Bueno, hoy las fuerzas de la revolución, mayoritariamente, estamos en una línea de seguir apoyando al presidente Nicolás Maduro. Hay un reconocimiento a nivel de la población venezolana del esfuerzo que ha venido haciendo el presidente Maduro para solventar estas dificultades a las cuales nos ha llevado la conspiración de la derecha y la intervención de los Estados Unidos, del gobierno de España, del gobierno colombiano. Ante todas esas agresiones ha venido con mucha fuerza y con mucho liderazgo el presidente Maduro conduciendo nuestra patria. Ha evitado el presidente Maduro en su conducción una confrontación, una guerra civil entre nosotros. Al contrario, ha estado estimulando la paz, ha estado garantizando, pese a las dificultades, todos los beneficios y las reivindicaciones del pueblo venezolano, ¿no? Favoreciendo la seguridad social, impulsando las misiones y las grandes misiones. O sea, todo lo que es la política social ha venido siendo impulsada independientemente de los problemas de dificultades en la cual está metido hoy el país, producto del boicot y de la guerra económica establecida por el gobierno de los Estados Unidos y desarrollada aquí por los sectores apátridas y apoyado por la oligarquía venezolana, por la burguesía parasitaria venezolana. O sea que ha habido toda una intención del gobierno en actuar en función de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Y eso se le reconoce al presidente Nicolás Maduro. Por lo tanto, de haber habiendo elecciones en Venezuela, uno de los principales candidatos de la Revolución Bolivariana sería en todo caso el presidente Maduro. ¿Podría haber otros entonces? Bueno, tú estás hablando que hay alguien ahí que está diciendo que quiere ser candidato, ¿no? Bueno, entonces, bueno, aquí estamos en un estado... ¿Pudiera haber primarias en el PSV? Bueno, eso hasta ahora no se ha planteado, pero nosotros en definitiva, como ya te dije, estamos trabajando activamente para, digamos, el apoyo al presidente Maduro. Yo creo que hay algunos que intentan, digamos, sobre la base, en lugar de aclarar algunos asuntos oscuros que está en su comportamiento en la gestión de gobierno, intentan generar toda una suerte de bloqueo a que se abran esas investigaciones. Y lo quieren, en lugar de aclarar, lo quieren llevar al terreno de la confrontación. Tocó usted el tema económico. Mientras sectores como Fedecámaras afirman que esa orden de revertir los precios de algunos productos a como estaban el 15 de diciembre va a traer más desabastecimiento y más escasez, se anuncia que el nuevo DICOM podría comenzar esta semana. ¿Qué se está haciendo desde el Ejecutivo Nacional, desde la Asamblea Nacional Constituyente, para resolver la situación económica que tiene a muchos venezolanos con grandes dificultades para acceder a lo básico como son alimentos y medicinas? Bueno, se está haciendo bastante. La Asamblea Nacional Constituyente ha aprobado 7 leyes económicas, las que propuso el presidente Nicolás Maduro, todas ellas dirigidas a enfrentar esta situación de dificultad económica, en la línea de frenar y de ver de qué manera, por la vía de las leyes, se frena todos los ataques de guerra económica, ¿no? Que tiene que ver con el boicot internacional, ¿no? El bloqueo que existe, todo lo que tiene que ver con la manera como pretenden distorsionar el valor del dólar con relación al bolívar, ¿no? Toda esa campaña internacional a través del dólar today, del dólar opositor contra la estabilidad económica de Venezuela.
hacia allí estamos dirigiendo toda nuestra acción de lucha. El gobierno no solamente lo está haciendo él, sino también el mismo pueblo se ha venido incorporando activamente a enfrentar esa guerra económica cuando se incorpora a trabajar en la distribución y en la producción de alimentos. La distribución a través de los CLAC, ¿no? Y la producción también a través de la participación y protagonismo popular. O sea que hay una acción conjunta, pueblo-gobierno, en función de enfrentar toda esta campaña de agresión al propio pueblo. El pueblo junto con el gobierno está buscando respuestas y soluciones a esa confrontación. Fedecama debería plantearse en definitiva evitar continuar con la agresión a nuestro pueblo, evitar con la especulación y el acaparamiento. Debería en todo caso asumir un papel de desarrollo nacional y no en contra de nuestra patria y servirle, como le ha venido sirviendo durante todos estos años, al gobierno de los Estados Unidos, que tiene intenciones, pretensiones de generar una confrontación en Venezuela, una guerra civil entre los venezolanos, una situación de confrontación con la intención de ellos entrar a Venezuela y robarnos la riqueza natural. Esas son las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos. Y aquí hay sectores como Fedecámara, sectores como la oligarquía venezolana, la oposición venezolana, que trabaja en función de eso. Le sirve a los intereses de esa derecha. Por eso te digo, es que no fueron y no han participado en el diálogo, porque recibieron una orden de que no deben participar en el diálogo. Yo vi hace rato a Almagro que señalaba eso, ¿no? Secretario general de la OEA, planteando precisamente que no debería haber diálogo, porque él es también un títere del gobierno de los Estados Unidos que pretende que Estados Unidos intervenga directamente en Venezuela y nos robe la riqueza natural. Esta semana también comienzan las asambleas para el Plan de la Patria 2019-2025. ¿Cómo es esa Venezuela que se vislumbra para ese periodo que viene de 6 años? Si nosotros estamos, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, hemos constituido lo que nosotros denominamos los comités estadales y los comités municipales constituyentes. Esa es una fórmula organizativa que nos va a llevar a desarrollar las asambleas de base constituyente. Lo que dijo el presidente Maduro, todo el pueblo debatiendo las líneas estratégicas para el periodo 2019-2025. En eso ya estamos, no vamos a comenzar, sino que ya estamos. Solo que ahora, a través de las asambleas de base constituyente, le vamos a dar una formalidad a eso, de tal manera de poder recoger todo lo que el pueblo nos diga, sistematizarlo y que eso forme parte del debate y de blindar el nuevo plan de la patria. Y se han paseado por la posibilidad de que este año cambie el presidente a uno que no sea identificado con la revolución. ¿Han pensado en eso? No, eso no sucederá. Aquí hemos demostrado que el pueblo venezolano quiere continuar en revolución, quiere seguir viviendo en democracia, y se ha demostrado en las últimas 3 elecciones, cuando mayoritariamente la revolución bolivariana ha obtenido victorias importantes contra la derecha, ¿no? Que en la constituyente, luego las elecciones de gobernadores, que ganamos 18 gobernaciones, ¿no? Y ellos compitieron y le ganamos 18 gobernaciones, y ahora en las elecciones municipales, donde le ganamos 308 alcaldías. Eso significa que hay una valoración de nuestro pueblo a continuar apoyando y defendiendo la revolución bolivariana, porque es la garantía de estabilidad, es la garantía de participación y protagonismo popular, es la garantía de ir mejorando sustancialmente la calidad de vida de nuestro pueblo, porque los recursos que estamos obteniendo hoy están dirigidos potencialmente a desarrollar la calidad de vida del pueblo venezolano. No quiero despedirlo sin pedirle que nos hable sobre la fecha de mañana, otro 23 de enero. ¿Qué preparan? ¿Hay movilizaciones, hay actividad de calle por parte del PSV? Sí, son 60 años de la traición. El pueblo venezolano se movilizó hace 60 años buscando democracia, buscando participación y protagonismo. Y los partidos de esa época, unidos en el puntofijismo de la Cuarta República, bueno, quebraron esa voluntad democrática de nuestro pueblo de poder participar. Y eso lo va a conmemorar mañana el pueblo venezolano en las calles. Se va a hacer una movilización desde la Plaza Morelos y vamos a atravesar las calles de Caracas para llegar a la Plaza Oleari, donde habrá un acto popular de participación de diversos sectores de la vida nacional.
participando y recogiendo, digamos, los lineamientos fundamentales y las banderas de lucha que llevó a nuestro pueblo a estar permanentemente movilizado, defendiendo su participación y defendiendo su protagonismo. Mañana se conmemora eso, la lucha permanente del pueblo venezolano en organizarse, en formarse bien y en movilizarse en función de sus derechos, en función de su participación, en función del reconocimiento de su soberanía, en función del poder político que debe tener el pueblo venezolano permanentemente. Eso lo defiende y al mismo tiempo defendiendo en su movilización la independencia nacional, que es la que pretende la derecha entregársela nuevamente y quitarnos la independencia y entregársela al imperialismo norteamericano. ¿Qué llamado haría cuando previsiblemente la oposición también va a llamar a la calle el día de mañana? Bueno, eso que te diga, que estamos hablando de que estamos en un país democrático, de participación todo el que quiera participar, marcado entre el marco constitucional y legal, ¿no? Y actúa sin violencia, bueno, tranquilamente puede ejercer todos sus derechos democráticos. Ahora, lo que nosotros no vamos a aceptar es la violencia que permanentemente genera la propia derecha, esa violencia que ha llevado a asesinar a nuestro pueblo en las calles, que ha colocado guarimbas, que ha quemado gente viva en las calles. O sea, esa violencia la condenaremos y la atacaremos con mucha fuerza. Gracias por la visita y por la conversación. Gracias a ti. Así despedimos esta entrevista a Venevisión con Darío Vivas. Él es el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Al regreso más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del séptimo arte con la película Jumanji, que continúa en el primer lugar de la taquilla nacional. Tras más de 20 años, 4 adolescentes reencuentran el misterioso juego de mesa, donde absorbe a Spencer, Bridget, Bethan y Marta a un mundo virtual el cual no podrán abandonar hasta terminar la partida y salvar a Jumanji. Enfrentándose a rinocerontes, panteras negras y una infinita variedad de trampas, los protagonistas se sumergirán en una increíble aventura. Al elegir sus avatares, el tímido Spencer se convierte en un conquistador musculoso. El deportista Jeffrey será un diminuto Einstein. La chica de moda Bethany se convertirá en un profesor sabelotodo y la torpe Marta los dejará boquiabiertos al representar a una guerrera amazona. Juntos deberán resolver los misterios de la selva para regresar a casa. Everybody run! Why am I going so slow? Seguimos con la película animada Coco, que se mantiene en el segundo lugar. Cinta ganadora del Globo de Oro a Mejor Película Animada, cuenta la historia de Miguel, un pequeño niño mexicano que creció en una familia de zapateros, los Rivera, para quienes la música está prohibida. Ahora Miguel guarda en su interior el anhelo de ser músico y a pesar de lo que piensa su familia, no va a renunciar a sus sueños tan fácilmente, tocar la guitarra. En la mañana del Día de Muertos, el joven se verá envuelto en una fantástica aventura junto a su perro Dante al entrar al mundo de los muertos, donde conocerán a sus antepasados en un mundo colorido y musical que es una celebración de la vida. Amigo, no sé qué es este lugar. Miguel. Mamá Imelda, ¿te ves bien? ¿Qué sucede aquí? No es un sueño, ¿verdad? ¿En serio siguen aquí? Bienvenidos. En el tercer lugar se ubica la comedia Pequeña Gran Medida. Un hombre común y corriente que junto a su esposa Audrey decide dejar sus estresadas vidas en Omaha para reducirse y vivir en una pequeña nueva comunidad, decisión que desencadenará aventuras que cambiarán sus vidas. Ahora, midiendo 12 centímetros, Paul tendrá que hacer frente a esta nueva realidad con una nueva sociedad, un nuevo entorno y nuevas personas en las que confiar. You want my advice? Leisureland's where you want to be. In Leisureland, your $100,000 translates to $12 million. Wow. Cerramos con el estreno de Las Horas Más Oscuras. Se trata de la inspiradora y emocionante historia que comienza en la víspera de la Segunda Guerra Mundial, cuando el recientemente nombrado primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, debe enfrentar una de las pruebas más desafiantes y turbulentas: negociar un tratado de paz con Alemania nazi o luchar por los ideales de autonomía y libertad de nación.
Mientras las imparables fuerzas nazis avanzan por Europa Occidental y la amenaza de invasión se hace inminente, un público desprevenido, un rey escéptico y su propio partido conspirado contra él, Churchill debe resistir su hora más oscura, reunir a una nación e intentar cambiar el curso de la historia mundial. Maybe 2 days. We would need a miracle to get our men out. All the weight of the world on your shoulders. We're facing certain defeat on land. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Gracias, Cariel. Una actuación fenomenal de Gary Oldman que parece que parte como favorito para ganar el Oscar a Mejor Actor este año. Hay que verla. Sí, señor. Sí, señor. Amigos, así ponemos punto final a la primera emisión matutina de su noticiero Venevisión de esta semana. Claro que sí, y los dejamos nuevamente en la grata compañía de Elizabeth Márquez y Ángel López porque todavía faltan 30 minutos más de información en Primer Contacto. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente semana y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo. Hasta mañana.